Naomi. Graham Biddeford congeló sus huellas en el sendero nevado. Su aliento se cristalizó en una niebla blanca. Bajo el pálido resplandor amarillo de la farola, una pequeña figura se encorvó en un banco del parque, acurrucada bajo una manta fina como el papel. Dios mío, avanzó con paso decidido, crujiendo la fina capa de nieve, con el corazón latiendo con fuerza. Una maraña de cabello rizado se desbordaba del borde de la manta. El rostro le resultaba dolorosamente familiar. 3 semanas atrás, ella seguía trabajando en su casa. Una ama de llave silenciosa que siempre se movía con agilidad, desapareciendo silenciosamente al terminar sus tareas. Y luego la había despedido fríamente sin una sola pregunta, solo porque había llegado unos minutos tarde. Naomi, ¿me oyes? Ninguna respuesta, solo el viento silbando entre las ramas desnudas. Graham se agachó. Su mano sobresalía de debajo de la manta, rígida de frío. Sus dedos aferraban algo con fuerza. Con suavidad, los abrió, con cuidado como si temiera romper un trozo de cristal. Un trozo de papel arrugado. La luz de la calle parpadeó sobre las palabras St. Agnes Medical Center. Estado de cuenta. Saldo vencido 1,032 pesos. Nombre de la paciente Lena Brooks. Debajo había un pequeño fajo de billetes arrugados. Varios de 1, algunos de 5, no más de 80 pesos a simple vista. Oh, Dios. Dio un paso atrás, pero el frío no venía del viento. Se extendió desde lo más profundo de su pecho. La vista se sintió como una cuchilla retorciéndose en su memoria. Un torrente de imágenes de su madre regresó. Una mujer pequeña con un abrigo gastado. Manos agrietadas acunando un tazón humeante de sopa después de un largo turno en el hospital. Inviernos en los que corría a través de vientos helados para regresar con él cuando aún era un niño pobre que vivía de su magro salario. Graham tragó saliva con dificultad. Se había entrenado para no detenerse en la gente que dormía en los bancos. Pero esta noche no podía apartar la mirada. Naomi, abre los ojos. Escúchame. Todavía en silencio. Su piel estaba pálida bajo la luz, su respiración tan débil que tuvo que acercarse para notarla. Una fuerte ráfaga de viento la azotó, arrastrando algunos copos de nieve sobre su rostro. Graham apretó con más fuerza el billete que tenía en la mano, con el papel helado contra la palma. Miró a la mujer acurrucada frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Temiendo que su indiferencia se hubiera convertido en el golpe final que la llevara al abismo, se acercó más y gritó con más fuerza, «Naomi». Solo el viento respondió y el sonido de su propio corazón, golpeando como puños la puerta de una habitación que nadie abría. «Aguanta, Naomi». Graham sacó su teléfono, la mano le temblaba, no sabía si por el frío o por el pánico. 9 Han Central Park, cerca de la entrada de la calle 76. Una mujer está inconsciente. Sospecha de hipotermia. Envíen una ambulancia ahora. Sin esperar respuesta, se arrancó su caro abrigo de cachemira y lo envolvió con fuerza alrededor de su frágil cuerpo. Su calor fue rápidamente absorbido por su cuerpo helado. No te duermas. ¿Me oyes? El retumbar de sirenas resonó a lo lejos. En cuestión de minutos, luces rojas y azules atravesaron la nevada. Las puertas de la ambulancia se abrieron. 2 paramédicos bajaron de un salto, con voces firmes y urgentes. Pulso débil. Hipotermia severa. Subámosla ya. Graham abrazó a Naomi y corrió por la nieve resbaladiza. Las ruedas de la ambulancia se clavaron en la carretera, dando sacudidas al alejarse a toda velocidad. Dentro de la cabina, las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron el rostro ceniciento de Naomi. Un médico le tomó el pulso mientras el otro le colocaba una máscara de oxígeno en la boca. Graham bajó la mirada hacia su mano. El papel arrugado seguía allí. Lo desdobló de nuevo. Lena Brooks. Se le encogió el corazón. Lena Brooks. Buscó en su cartera. De un bolsillo de cuero suave, sacó una vieja fotografía descolorida,
con los bordes desgastados y deshilachados. En ella, su madre, joven y de ojos dulces, sonreía junto a una mujer con uniforme de enfermera, con la mano apoyada en el hombro de su madre. Sí, era ella, Lena Brooks, la enfermera jefe que había cuidado de su madre en sus últimos días en un hospital público deteriorado. En ese entonces, él había sido solo un joven sin dinero, incapaz de detener el deterioro de su madre. Y Lena. Ella no solo había cuidado de su paciente, también había cuidado del hijo indefenso. Con manos firmes y ojos que le decían que siguiera creyendo que Naomi era la hija de esa mujer. Un escalofrío diferente recorrió a Graham. Descuidar a Naomi no era solo indiferencia. Era una cruel traición a su propio pasado. La ambulancia se detuvo en seco frente a la sala de emergencias. Los paramédicos sacaron la camilla. El médico de guardia, examinándola rápidamente mientras se movían, dijo: si la hubiera traído 20 minutos después, es muy probable que no la hubiéramos podido salvar. Esa frase resonaba en la cabeza de Graham como un veredicto. Las puertas de urgencias se cerraron. Graham se hundió en una silla en la sala de espera. En sus manos, la factura del hospital de Lena Brooks y la vieja fotografía yacían una encima de la otra. Dos frágiles trozos de papel que pesaban como una piedra. No eran solo una prueba de su ingratitud. Eran un frío recordatorio. Había estado a punto de repetir el mismo dolor que una vez cargó. La calefacción de la sala de espera del hospital zumbaba débilmente como la respiración cansada de un anciano. Graham apoyó los codos en las rodillas, con la mirada fija en las baldosas blancas modeladas bajo sus pies. En su mente, la imagen de Naomi acurrucada en ese banco del parque se negaba a desvanecerse. Y entonces un recuerdo afloró tan vívido que sintió como si estuviera reviviendo esa mañana de nuevo. 3 semanas antes. Naomi. La llamada sonó desde la escalera de mármol, fría y afilada como una cuchilla. Graham estaba de pie en el rellano. Taya sintió perfectamente, con el rostro pesado. Naomi entró apresuradamente por la puerta de la cocina, con los guantes aún húmedos. Su aliento salía en cortas bocanadas blancas. Lo siento, señor. 6:05. ¿Sabe a qué hora empieza su turno, verdad? Sí. 6. Pero el tren me da igual. La interrumpió, alzando la voz más aguda de lo habitual. Esa mañana, un cliente importante se había retirado de un proyecto inmobiliario. El informe financiero sangraba rojo. Su teléfono no había dejado de sonar, y ahora la imagen de su ama de llaves llegando tarde se había convertido en la única espina conveniente que podía arrancar. Naomi apretó los labios. Es que no hay excusas. No es la primera vez que llega tarde. Necesito personal puntual, no razones. Está despedido. Un breve silencio sofocante. El reloj de péndulo del vestíbulo marcaba lenta y pesadamente. Naomi se quedó quieta, con los ojos oscuros nublados pero secos. Entiendo, señor. Inclinó la cabeza, evitando las palabras suplicantes que cualquier otra persona podría haber intentado en ese momento. Sin discutir, sin protestar. Simplemente se giró hacia las escaleras del sótano. Graham no le preguntó qué iba a hacer. Se dio la vuelta, se sirvió una taza de café, obligándose a ignorar la leve punzada en el pecho. Esa tarde, recibió una notificación de la agencia de limpieza. Habían dado de baja a Naomi. A la mañana siguiente llegaría una nueva empleada para un trabajo de prueba. Graham asintió y dio por cerrado el asunto, pero la verdad estaba lejos de terminar. Naomi no se había ido inmediatamente después de ser despedida. Bajó al sótano y abrió una pequeña puerta de madera que daba al trastero de la lavandería, un lugar que olía ligeramente a detergente y zumbaba con el constante desgaste de la secadora. En la esquina, una manta fina, algunos suéteres doblados y una bolsa de lona desgastada. No eran suministros de trabajo. Esta era la casa de Naomi. Durante las semanas anteriores, en las noches más crudas del invierno, había dormido allí. La pequeña habitación no tenía ventanas,
pero era lo suficientemente cálida gracias a las máquinas que funcionaban durante la noche. Con el ruido sordo y constante del tambor girando, Naomi había encontrado unas horas de sueño seguro. Nadie lo sabía. Graham no había preguntado. Ella no se lo había contado. Esa tarde, Naomi empacó sus cosas. Dobló la manta y la metió en la bolsa de lona. La bolsa se sentía más pesada de lo que debería, no por lo que contenía, sino por saber que esta vez realmente no tenía a dónde ir. Salió sigilosamente por la puerta lateral de la mansión, su pequeño cuerpo engullido por la espesa cortina de nieve que caía. El cielo se había vuelto plomizo. El viento se filtraba por cada costura de su abrigo, clavándose en su piel, pero ella no miró atrás. Desde su oficina en el piso de arriba, Graham la vio fugazmente por la ventana solo por un segundo. Luego regresó a su escritorio y reanudó la lectura de las cotizaciones bursátiles. Ahora, en la sala de espera del hospital, Graham cerró los ojos, pero no pudo quitarse esa imagen. La pequeña espalda de Naomi desapareciendo en la nieve, llevándose consigo el único techo cálido que tenía. Ese día, al firmar su despido, se dio cuenta de que no solo le había quitado el trabajo. Le había quitado el último lugar al que una persona podría llamar refugio. Y esa noche acababa de ver las consecuencias. En un banco helado del parque, en medio de Central Park, una luz blanca se filtraba por la ventana del hospital. El aroma a desinfectante se mezclaba con el suave perfume de lirios que alguien había traído. Naomi abrió lentamente los ojos. Sentía los párpados pesados como plomo. Tardó varios segundos en darse cuenta de que estaba tumbada en una cama de hospital, con una gruesa colcha encima y la calefacción zumbando suavemente. Y en la silla junto a la cama, Graham Biddeford. ¿Qué haces aquí? Su voz era ronca, su respiración aún superficial. Graham dejó el periódico en la mano. Estás despierta. Gracias a Dios. Naomi se incorporó apoyándose en los codos, pero un mareo la obligó a apoyarse contra las almohadas. Miró a su alrededor como para asegurarse de que no estaba soñando. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 días. Tuviste hipotermia severa. Si hubiera tardado más, se contuvo. Respiró hondo y dejó un sobregrueso en la mesita de noche. Esta es la prueba de que la factura del hospital de tu madre ya está pagada. Lo cubrí todo. Naomi se quedó paralizada. ¿Sabes de mi madre? Sé más de lo que crees, dijo lentamente. Tu madre, la señora Lena Brooks, fue quien cuidó de mi madre en sus últimos días. Todavía llevo la fotografía. Sacó una foto vieja de su cartera y la dijo con suavidad sobre la mesa. Le debo una, y te debo una. Naomi miró la fotografía. Sus ojos parpadearon un instante, pero su voz se mantuvo firme. No me debes nada. Graham se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero que vuelvas a trabajar. No como ama de llaves, sino a un puesto diferente. Director de bienestar laboral en mi empresa. Naomi arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que vea lo que me he perdido. Alguien que sepa lo que se siente ser invisible. Y su voz se suavizó. Creo que podrías hacerlo mejor que nadie. Naomi guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa corta y seca, no por diversión. ¿Quieres que crea que esta es una oportunidad para mí o para ti? Para ambos. Negó con la cabeza, con la mirada fija. No seré un accesorio en tu obra de redención, señor Biddeford. La amabilidad tardía sigue siendo una forma de crueldad. Graham permaneció callado, soportando todo el peso de su mirada fija. No era la mirada de alguien débil. Era la mirada de alguien que había permanecido al margen demasiado tiempo y sabía lo que valía. Entiendo tu duda, pero si me das una oportunidad, ya te la di hace 3 semanas y la usaste para echarme a la calle. El aire en la habitación se densificó. El zumbido de la calefacción de repente parecía más fuerte, como si llenara el espacio entre ellos. Naomi ajustó la colcha, mirando hacia la ventana. Necesito descansar.
Graham asintió levemente y se puso de pie. No te obligaré, pero la oferta sigue en pie. Dejó su tarjeta de visita encima del sobre. Retrocedió unos pasos. En la puerta, se detuvo y se giró. Lo creas o no, de verdad quiero arreglar las cosas. Naomi no respondió. La puerta se cerró. Se quedó quieta, con la mirada fija en la fotografía de su madre junto a un joven, Graham, de hacía muchos años. El recuerdo y la realidad se difuminaron, dejándola con una sensación extraña y peligrosa. Esperanza. Pero la esperanza no era algo que estuviera dispuesta a renunciar de nuevo. El refugio. Estaba escondido tras una hilera de viejas fachadas en las afueras de la ciudad. Sus paredes estaban manchadas, sus ventanas cubiertas por una fina capa de polvo. En el estrecho pasillo, el olor a restos fríos se mezclaba con la humedad. De las estrechas habitaciones a lo largo del pasillo llegaba el sonido de una tos, la tenue estática de una radio. Naomi estaba sentada en una mesa de plástico junto a una pequeña ventana envuelta en un suéter viejo, con las manos ahuecadas alrededor de un vaso de café de papel frío. Cuando la puerta del comedor se abrió, entró una ráfaga de aire invernal. Graham Biddeford entró. Sin traje elegante, sin corbata, solo un abrigo oscuro de lana y una bufanda suelta. Atrajo todas las miradas de la sala. Algunas personas lo reconocieron y susurraron entre sí. No habló mucho. Simplemente se acercó a la mesa de Naomi y dejó dos cosas. Una credencial de empleado temporal y un llavero. No te pido perdón, dijo en voz baja, deliberada. Te pido que nos des una oportunidad a mí y a ti misma. En el mismo al menos, no te mueras de frío ahí fuera. Naomi miró las llaves. El llavero tenía el logo de Biddeford Company. ¿Un apartamento?, preguntó. Uno pequeño, proporcionado por la compañía. Cálido, seguro, sin ataduras. Permaneció en silencio, sus miradas se cruzaron. En la mirada de Naomi, Graham seguía viendo la misma cautela, pero ahora también un destello de consideración. No voy a volver para ser tu imagen predilecta. Nadie te lo pide, respondió Graham rápidamente. Tendrás plena autonomía. Quiero que observes para descubrir lo que yo he estado ciega. Una larga pausa. Naomi dejó su taza y asintió levemente. Un mes de prueba, sin compromisos. Graham asintió de vuelta. Trato hecho. El primer día, la Torre Biddeford se alzaba sobre el corazón de Manhattan. Sus paneles de cristal reflejaban el cielo invernal gris plateado. Naomi estaba en el vestíbulo con su nueva credencial de empleada. Su sencillo atuendo de negocios no podía ocultar lo fuera de lugar que parecía en un mundo tan brillante. Empezó a observar, tal como había prometido. En lugar de sentarse en la oficina temporal que Graham había arreglado, Naomi se dirigió directamente a los pisos más bajos, los baños públicos, la sala de suministros, la zona de descanso del personal de mantenimiento. En el sótano, vio a Héctor, un hombre delgado de cabello plateado, empujando un carrito de conserje. Junto a él, una joven con un blazer ajustado y una carpeta bajo el brazo. Solo firme aquí, tío Héctor. Reducción voluntaria de horas. Será más fácil para usted y conservará su trabajo. Su tono era meloso, pero su mirada fría. Pero si reduzco mis horas, perderé mi seguro médico. Héctor dudó. Sabe que la empresa está pasando apuros. Esta es la mejor opción. Si no, dejó que las palabras se desvanecieran, sin que su sonrisa cortés se desvaneciera. Naomi se acercó. Disculpe, pero ¿cómo es esto voluntario si él no lo quiere? La joven se giró, frunciendo el ceño. ¿Y usted lo es? Naomi levantó su placa. Naomi Brooks, supervisora de bienestar laboral. Su mirada se posó en Héctor y luego volvió a la mujer. Creo que deberíamos revisar el significado de voluntario antes de pedirle su firma. La mujer apretó los labios, le arrebató la carpeta y le lanzó a Naomi una mirada de fastidio antes de irse. Héctor se quedó quieto,
agarrando el mango de la fregona con las manos. Gracias. Nadie me había preguntado eso antes. Naomi esbozó una leve sonrisa. Sigue haciendo tu trabajo. De esta parte me encargo yo. En ese momento, Naomi supo que el mes siguiente no sería solo una prueba. Sería una verdadera confrontación con todo un sistema que se había acostumbrado a tratar a personas como Héctor, como si fueran invisibles. En su primera semana, Naomi rara vez estuvo en su oficina. En cambio, optó por pasear por la Torre Biddeford, con suelos relucientes de cristal pulido, donde rara vez se veía a las personas que realmente la mantenían en funcionamiento. Por las mañanas bajaba a la cocina de la planta baja. El sonido metálico de ollas y sartenes resonaba en el aire. El penetrante olor a aceite de freír flotaba. Un cocinero más antiguo le ofreció una taza de café caliente y susurró: «Me dicen que trabaje 10 horas. Mis turnos, pero fíchame 8». Me quejé y ahora me han cambiado a los turnos de horas muertas con menos paga. Naomi asintió, anotando las palabras en su cuaderno. No prometió nada, solo escuchó. Al mediodía, pasó por la sala de descanso de conserjería. Un hombre de mediana edad llamado Edgar sonrió al reconocerla como quien había sustituido a Héctor. Solo nos llaman arriba cuando hay problemas. Nadie ha bajado nunca a preguntar qué necesitamos, intervino una mujer más joven. La semana pasada, me tomé 2 días de baja por enfermedad. Cuando volví, mi nombre había desaparecido del horario. Dijeron que se habían olvidado de volver a registrarme, pero sigo sin tener mis horas. Naomi lo anotó todo. Cuanto más escuchaba, más pesado se volvía su cuaderno. Por la noche, se unió a la patrulla de seguridad del turno de noche. Los pasillos vacíos resonaban con el sonido de sus pasos. La luz de neón proyectaba un tenue resplandor sobre el suelo de baldosas. Tamika, la única guardia femenina de noche, le abrió la sala de vigilancia. Sobre el escritorio, docenas de monitores parpadeaban con imágenes de pasillos vacíos. «Lo que estás haciendo no es fácil», dijo Tamika mientras se servía té caliente. «Muchas lo han intentado. O se rinden o desaparecen». Naomi se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. «No voy a renunciar». «¿Pero a qué te refieres con desaparecer?» Tamika la miró fijamente. «Significa que te reasignan de la noche a la mañana, te cancelan el contrato o te presionan para que firmes la renuncia. Siempre encuentran la manera de que parezca oficial». Naomi guardó silencio. El zumbido sordo del equipo de vigilancia llenó la habitación. Tamika bajó la voz. «Hay algo que creo que deberías saber». Abrió un cajón del escritorio, sacó una pequeña llave de hierro y la puso en la palma de Naomi. «Sótano B3. No está en el mapa de empleados. Lo llaman almacén antiguo, pero en realidad es donde guardan lo que no quieren que nadie vea». Naomi frunció el ceño. «¿Y qué sería eso exactamente?» Tamika esbozó una leve sonrisa, aunque no contenía humor. «Expedientes disciplinarios inventados, quejas descartadas, contratos alterados. Llevo aquí 17 años, y créeme, lo han guardado todo desde que el padre del señor Biddeford estaba al mando». Naomi apretó la llave. «¿Por qué decírmelo?» Tamika tomó un sorbo de té y respondió simplemente: «Porque me escuchas. Hace mucho que nadie hace eso». Se miraron fijamente unos segundos. Naomi se guardó la llave en el bolsillo. La sentía como un trozo de metal cargado de piedra. Sabía que, a partir de ese momento, sus próximos pasos ya no serían solo observar. Ahora era una investigación. De regreso al pequeño apartamento que Graham le había reservado, Naomi volvió a abrir su cuaderno. Cada página de notas manuscritas parecía hablar con las voces de personas que habían guardado silencio durante demasiado tiempo. Y quizás ahora era el momento de que esas voces se escucharan, aunque solo fuera a través de la boca de una sola persona. Sus dedos tocaron el bolsillo donde estaba la llave del sótano B3, fría, afilada y cargada de promesas. A altas horas de la noche,
Toda la torre Bitford permanecía en silencio, roto solo por el zumbido constante del sistema de ventilación. Naomi estaba en la sala de vigilancia con Tamaka. El resplandor verde de los monitores de las cámaras les iluminaba el rostro. El turno de Mason termina a las 11:00, murmuró Tamika, recorriendo las pantallas con la mirada. Después de eso, el sótano estará vacío durante casi media hora. Naomi asintió levemente. En el bolsillo de su abrigo, la llave B3 estaba fría como un bloque de hielo. Vamos. Tomaron el montacargas de la parte trasera. El ascensor traqueteó levemente al deslizarse hacia las profundidades. Cuando las puertas se abrieron, les recibió una oleada de aire húmedo y el olor a humedad de papel viejo. El sótano B3 no existía en el mapa de empleados. Un pasillo estrecho conducía a una puerta metálica pintada de gris. Naomi introdujo la llave en la cerradura. Un clic seco resonó en el pasillo. Dentro, estanterías que llegaban hasta el techo estaban repletas de cajas de archivos, con el polvo opacando las etiquetas. La enfermiza luz fluorescente amarilla titilaba como si dudara demasiado en revelar lo que yacía allí. ¿Qué deberíamos buscar primero?, preguntó Tamika. Cualquier cosa que no quieran que nadie vea. Naomi abrió la caja más cercana. Dentro había expedientes de despido. Sacó un fajo, recorriendo cada página con la mirada. Nombre, fecha de contratación, fecha de despido, en los márgenes, notas manuscritas. Demasiado exigente, afecta la moral del equipo, altos costos médicos. Dios mío, susurró Tamika. Naomi abrió varias cajas más. Las mismas palabras se repetían como un veredicto prescrito para cualquiera que se atreviera a exigir sus derechos o necesitara atención médica. Algunos expedientes incluso incluían recomendaciones de despido firmadas por los gerentes y la aprobación final de la junta directiva. Este es un sistema completo diseñado para eliminar a los vulnerables, dijo Naomi, bajando la voz. Se dirigió a la última fila de estantes y sus ojos se posaron en una caja de otro color. Sin etiqueta, solo cinta vieja sellándola. La bajó y la dejó sobre la mesa. Dentro había un paquete delgado envuelto cuidadosamente en plástico. El encabezado mecanografiado en la primera página dejó a Naomi paralizada. Política de mano dura. Memorándum interno. Naomi pasó las páginas. El lenguaje era frío y preciso. En tiempos de crisis, la preservación del legado familiar debe ser prioritaria. El personal de nivel inferior, en particular el que no genera beneficios directamente, puede considerarse gastos ajustables. Las reducciones deben llevarse a cabo con rapidez, decisión y sin negociación para mantener la imagen de poder y la estabilidad organizativa. Al final, una firma sesgada y familiar. Richard Bitford, padre de Graham. Fecha: hace más de 20 años. Tamika tragó saliva con dificultad. Tienes la voluntad de todo este sistema. Naomi pasó a la última página y encontró otra nota manuscrita. Mason será responsable de implementar y mantener esta política. Mason, el actual vicepresidente, el hombre que había guiado a Graham desde el principio, considerado durante mucho tiempo el guardián del legado de la familia Bitford. Naomi respiró hondo. A medida que las piezas encajaban, comprendió que la indiferencia de Graham hacia los trabajadores invisibles no era solo un defecto personal. Era algo cultivado, transmitido, integrado en la identidad de la empresa. Tamika la agarró del hombro. Ahora sabes por qué nadie se atreve a tocar esto. Naomi miró la fría habitación, los cientos de cajas de archivos como testigos silenciosos. En ese momento, sintió las voces sepultadas allí, esperando a que alguien las sacara a la luz. Cerró el paquete y lo metió en su bolso. No podemos dejar esto aquí. Al darse la vuelta para irse, las luces fluorescentes de arriba volvieron a parpadear, sumiendo la habitación en una breve oscuridad. Naomi pensó que tal vez este era el momento de cambiar la historia. Ya no era una observación silenciosa ni una investigación discreta, sino el preludio de una confrontación abierta.
Y sabía que tendría que enfrentarse no solo a Mason, sino también al propio Graham, el hombre que pronto descubriría que había heredado un legado tóxico y lo había mantenido vivo durante todos estos años. La sala de juntas del último piso ese día estaba llena de confrontación. La junta estaba sentada en fila, y Mason, el vicepresidente, estaba sentado con los brazos cruzados, su fría mirada fija en Graham. Los documentos que obtuvo la señorita Brooks son información interna obtenida sin autorización. Se escuchó una seca voz masculina. Exigimos su despido inmediato. Naomi se incorporó, con la cabeza erguida. Graham la miró de reojo y luego miró directamente a la fila de rostros que tenía delante. Si quieren despedirla, despídanme también a mí. La sala estalló en murmullos. Mason frunció el ceño. Graham, sabes que hacer esto público destruirá la reputación de la empresa. La reputación no se construye asfixiando a la gente. Graham dejó el expediente de la política de mano de hierro sobre la mesa y lo acercó a la junta. Hemos construido un legado tóxico. Es hora de derribarlo. Una larga pausa. Entonces Graham se volvió hacia la secretaria. Que venga el equipo de comunicaciones. Prepárense para una conferencia de prensa. Al día siguiente, las noticias recorrieron la ciudad. Los titulares decían: Biddeford inicia públicamente una investigación interna y admite décadas de mala conducta. Algunos inversores estaban furiosos, pero otros, sorprendentemente, expresaron su apoyo. Graham no esquivó a los medios. En la reunión de todo el personal, subió al podio en voz baja pero clara. De ahora en adelante, el valor de Biddeford no se medirá por las ganancias, sino por cómo tratamos a quienes la mantienen en pie. Retrocedió un paso, dejando que Naomi subiera al escenario. La mirada de Naomi se desvió al otro lado del pasillo. Vio a Héctor, Edgar, Tamika, rostros acostumbrados a mirar hacia abajo. No estoy aquí para hablar de odio, comenzó. Estoy aquí para hablar de dignidad, de respeto, de las personas que mantienen el corazón de este edificio latiendo cada día, pero que nunca han sido vistas. Habló brevemente de las historias que había escuchado en los pasillos, las salas de descanso, la cocina. Sin adornos, sin eslóganes, solo la verdad. Y la verdad hizo que la sala se quedara en silencio antes de estallar en un largo y continuo aplauso. Unas semanas después, se anunciaron las nuevas políticas de bienestar. Cobertura médica completa para empleados de tiempo completo y parcial, un fondo de asistencia para emergencias, un proceso de quejas transparente y la prohibición absoluta de forzar recortes voluntarios de horas. Graham invitó a Naomi a elegir una oficina privada en la planta de administración.